Siendo miércoles 13 de julio del 2022, la primera pregunta que tengo es: ¿qué vale más, ubicación o estado de la propiedad? Pregunta José o José. Bueno, respuesta corta, hacemos la de respuesta corta y respuesta larga. ¿Qué vale más, ubicación o estado de la propiedad? Siempre vale más ubicación de la propiedad, o sea, va a estar más ponderada ubicación de la propiedad que estado. O sea, ubicación versus estado siempre va a valer más ubicación. Pero en base a eso te voy a mostrar un par de cosas que nosotros usamos en de inmobiliarios que te pueden llegar a agregar valor para darle a esta respuesta una respuesta larga más interesante. Por ejemplo, comparto pantalla. Lo que estoy mostrando acá es el mapa de precios de cierre de inmobiliarios que lo hacemos nosotros con nuestros cierres y cierres de colegas. Lo que es interesante acá es que vas a ver con claridad que los colores rojos más furiosos son precios más altos y los rositas más claritos son precios más bajos. Como ves con claridad, sin que haga demasiado zoom ni demasiado detalle, vas a ver que en Montserrat, Valvanera, San Nicolás, barrios del centro porteño si se quiere, los precios son considerablemente más baratos que en el corredor norte de Capital, que es Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, e inclusive en Valvanera, por ejemplo, que involucra el Once, Abasto, etcétera, otros subbarrios, los precios son mucho más baratos que en Almagro, que es el barrio que está al lado. O inclusive son más baratos en el 11 que en Montserrat y en San Nicolás, que es el centro históricamente hablando. Y San Telmo, poner acá, ves un poquito rojo en San Telmo, en el poquito espacio que es San Telmo, y rojo furioso en Puerto Madero, obviamente. En consecuencia, al ver ya esto, que es un mapa de precios de cierre, interesante también es la diferencia entre precio de cierre y valor de lista. Valor de lista es un valor de publicación. Se puede pedir cualquier delirio. Sacar conclusiones sobre valores de lista no tiene ningún sentido. Hay que sacar conclusiones sobre precio de cierre. Por eso hay que ver herramientas como esta. Dicho eso, te voy a mostrar cómo es nuestro modelo de tasación sugerido en de inmobiliarios, que obviamente no obligamos a nadie a usarlo, pero es nuestra sugerencia. Y la sugerencia que nosotros usamos como método de tasación es lo que nosotros llamamos la tabla del 3, que es usar tres variables, lo muestro acá en pantalla, ¿no? Tres variables referidas a la ubicación para ponderar en más o menos a la ubicación de la unidad funcional que estamos tasando, 6 variables referidas al edificio, 9 variables referidas a las características inmutables de la unidad, es decir, lo que no se puede cambiar de la unidad funcional, del departamento, del pH, lo que fuese, y 12 variables referidas al estado de mantenimiento de la unidad, y ahí te voy a responder tu pregunta, porque voy a mechar ubicación con estado de mantenimiento, que es la última. El estado de mantenimiento se puede cambiar en una unidad, y lo que nosotros hemos visto históricamente con un pequeño desfasaje de esto en la pandemia nada más, fue que entre el piso más bajo y el techo más alto de unidades exactamente iguales en todas las variables, excepto en estado de mantenimiento, es 50%. Y esto es lo que te permite, por ejemplo, vivir del fix and flip, de comprar, refaccionar y revender departamentos, si el mercado no va a la baja fulminantemente como en los últimos años, que un montón de gente que se venía dedicando a esto por 10 años dejó de dedicarse a esto porque como bajan los precios, el 50% que te permitía, esto es un 50 bruto. Después de este 50 tenés gastos a la compra, gastos a la venta, se te achicó la diferencia y encima en el medio tenés toda la obra, se te achica aún más la diferencia, son los negocios y los precios se mantienen o van al alza. Dicho toda esa intro, lo que nosotros validamos 1, 2, 50.000 veces es que el estado de mantenimiento en el peor de los estados se pondera en 0.8, ahora vamos a ver qué significa el peor de los estados, y el mejor de los estados se pondera 1.2, es decir, 20% arriba del promedio, y lo peor, 20% abajo del promedio. Respondo un poquito de qué son las 3 variables de ubicación, 6 de edificio, 9 inmutables y 12 cambiables Santi, para hacer esto de la tabla del 3, que es 3, 6, 9, 12. Bueno, 3 variables referidas a la ubicación, se refiere, como muestro acá en pantalla, si quieren leer en detalle, le hacen un print screen, se refiere a vecinos especiales, iluminación artificial de la cuadra y arbolado. ¿Por qué estas 3 cosas? Porque vos ya vas a estar comparando con una zona comparable, ¿no? Cuando haces la tasación. Y esto está bueno porque es una simplificación de los métodos que se ven en la facultad, que no tienen aplicación en la vida real, en la calle, cuando alguien está tasando de verdad. Entonces vos agarrás los mapas de precio de cierre, por ejemplo, que es lo que estoy mostrando ahora en pantalla, y si yo llego que acá, Avenida Córdoba, tengo cierre sobre Paraguay, tengo cierre sobre Santa Fe, pero quiero tasar sobre Arenales, no es lo mismo Arenales que Santa Fe, entonces puedo tomar Santa Fe, Pueyrredón, Juncal, Peña, los precios de cierre que tengo acá 2 sobre Juncal, 1 sobre Peña, 3 sobre Santa Fe, 5 sobre Avenida Pueyrredón. Bueno, tomo estos precios de cierre que están alrededor, pero para tasar sobre Arenales tengo que ponderar cómo es la ubicación, es esa específica, esa cuadra en comparación con la cuadra de Juncal que está de lo que sea, de French o lo que fuese, que está a 1 a 2 cuadras y que tenemos precio de cierre para comparar. Entonces ahí lo de los vecinos especiales se refiere a, hay una estación de bomberos, un cementerio, una autopista, un boliche, un albergue transitorio, un tren que le pasa al lado, una funeraria, un hospital, una zona roja, como la zona roja del 11, la calle Moreno está regalada en Valvanera, terminales de transporte, no sé, no es lo mismo estar
al lado de la estación de Retiro, cerca, que estar en Plaza San Martín, no sé. Cosas que cambian zarpadamente, cuando quizás hay muy poquitas cuadras de diferencia. Y por el otro lado, esas cosas son todas que restan valor a la propiedad o a la cuadra. Y por el otro lado tenés parques, plazas, clubes o vistas copadas a ciertas cosas, abiertas, públicas. Y después la segunda, iluminación artificial de la cuadra, y la tercera, arbolada. Todo esto es para ponderar una ubicación, específicamente una cuadra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a valores de lista muy cercanos y precios de cierre muy cercanos que vos tengas para comparar. El rango de ajuste estará entre más o menos 20% de esos comparables que vos tenés, siempre y cuando, por ejemplo, no sé, y esto es interesante, sobre Moreno vale más o menos 20% menos que sobre Rivadavia. ¿Por qué? Pues sobre Moreno está la zona roja de Valvanera. Otras cosas interesantes. Cuando estás sobre Avenida Corrientes hay una estación de bomberos. Cuando el departamento está justo pegado al lado de la estación de bomberos, vale casi 20% menos que a 2 cuadras también sobre Corrientes. Entonces esto se varía en distintas cosas. Después lo segundo son variables referidas al edificio, eso es lo que muestro acá en pantalla, que son edad, calidad constructiva, categoría, espacios comunes, servicios centrales y exteriores. Y esas 6 variables también suman o restan 10% en relaciones comparables, analizándolas en una... o sea, todas juntas, ¿se entiende? Porque acá, por ejemplo, ponemos acá la tabla de Rothschild, de que hay un montón de cosas que son nivel 2 de tasación que después no se terminan utilizando. Entonces nosotros simplificamos la tabla de Rothschild, de que en estas 6 variables analizadas en su conjunto para que suman o resten, como lo acabo de decir. Y después las variables referidas a las características inmutable del departamento, es decir, lo que no se puede cambiar, nosotros lo ponderamos de esta forma que creemos que es la más correcta, y es, por ejemplo, 1, superficie cubierta. Cuando el departamento tiene de 51 a 100 metros cubiertos, nosotros ponderamos en 1, es decir, no sumamos ni restamos en relación a otro de esta de 51 a 100. Es decir, cuando se compara uno de 70 con uno de 85, lo ponderamos en 1, no le subimos ni restamos a ninguno de los dos. Sin embargo, si vos estás comparando tu tasación de un departamento de, por ejemplo, 30 metros cubiertos contra un precio de cierre de un departamento de 50 metros cubiertos, bueno, tenés que el de 50 se pondera acá a 1,05 y el de 30 se pondera a 1,10. ¿Está bien? Lo muestro en pantalla, resta 20% que es lo máximo, un departamento de 250 metros o más. Después esto lo hemos visto en más de un video, cómo se pondera la superficie semi y descubierta. Nosotros sugerimos que metros cuadrados de lavaderos o de galerías que son semicubiertos vayan al 0,5 de ponderación. Y en 0,33 ponderar los balcones descubiertos, voladizos, y después ponderar en 0,20 los patios en pisos bajos. Obviamente esto involucra un montón de excepciones que debe tener como cierta visión el inmobiliario, que se refiere a, por ejemplo, un balcón terraza en Recoleta, donde hay pocos balcones terrazas, con una vista impresionante, no sé, a la Plaza Barrientos, esos metros de balcón terraza valen 1 o quizás inclusive más que un metro cubierto, porque nadie tiene eso. Entonces es un gran diferencial. ¿Se entiende? Acá hay mucho criterio también. O sea, todo esto tiene que pasar tamizado por un criterio coherente del inmobiliario. Tercero, valor de expensas. Cuanto más cara, más barato vale el departamento. Cuarto, valor de AISA y ABL. Hay casos, aunque uno parezca que es imposible, que el ABL es tan delirante que le baja el precio de la propiedad. Después, altura en el edificio. Esto es interesante. Se pondera en 1 los pisos cuarto y quinto, pero después se pondera por debajo los pisos bajos y por arriba los pisos altos, con la excepción del último piso que de vuelta se pondera para abajo. Después, algo que los inmobiliarios en general ya saben, pero quizá alguien que está viendo esto está estudiando corretaje, todavía no sabe tanto, se ponderan la orientación de forma muy diferente. La orientación norte, que es la mejor, pues estamos en el hemisferio sur y la mejor luz la tenés cuando tenés orientación norte, se pondera 10% arriba, es decir, 1,1. La orientación este u oeste se pondera en 1, es decir, no se suma ni se resta, y la sur se pondera en 0,90. Después, por ejemplo, noroeste o noreste se combinan las dos, entonces se hace 5% arriba. Sudoeste o sudeste se combinan las dos, entonces se hace 5% abajo. ¿Está bien? Esto es como un mini resumen. Después lo mismo que orientación, la disposición, si el departamento es al frente, al contrafrente o interno, lateral, bla, bla, bla. Si es frente vale 5% más que contrafrente, siempre y cuando las visuales, el ruido, la circulación de aire, etcétera, sean comparables. Y después lateral o interno vale 10% menos, lo cual es clave también para tasar y comparar cosas incomparables. Después ajustamos por visuales, tipología si es un monoambiente, un semipiso, un piso, un dúplex, etc. Y esto de la tipología es interesante, porque por ejemplo yo en su momento compré un departamento en Almagro que era monoambiente semipiso. Las dos cosas. Entonces ahí un monoambiente semipiso es mucho mejor que un monoambiente en un piso con 8 unidades funcionales.
¿Por qué? Porque al que hacer un monoambiente semipiso, lo que estoy diciendo es que es un monoambiente horizontal en vez de vertical. No es un rectangulito con una sola ventana al final, sino que es horizontal. Entonces tiene 3 ventanas, 2 al contrafrente y 1 al aire y luz. Al tener 3 ventanas en monoambientes, es un monoambiente verdaderamente divisible posta a posta, que puede convertirse en un 2 ambientes con la cocina separada, ponele. Y semipiso de 2 ambientes sería. Así que suma bastante valor la tipología en ese caso. Y después las 12 variables, y acá respondo tu pregunta y con esto líquido, referidas al mantenimiento de la unidad, y acá ya, como ya te lo estoy mostrando, dejo de compartir pantalla para explicártelo un poco mejor, son de forma conjunta el estado en el cual está la cocina, los baños, las paredes, los pisos, los placares, las instalaciones de agua, de gas, de electricidad, después cómo funcionan los desagües, que esto parece que no, pero hay casos que funcionan muy mal, y después los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación, y esas 12 cosas, principalmente cocina y baño, que es lo más caro de refaccionar, es lo que más se pondera, claramente. Esas 12 en su conjunto hacen que el departamento se pondere 20% abajo de la zona o 20% arriba de la zona. Cuando vos comparás 0,80 con 1,20, te da que la diferencia entre las dos puntas de a refaccionar por completo es Bagdad y después 20% arriba, que es todo a nuevo, ventana de BH, magia, pim pim, bueno, es 50% la diferencia. Y ahí está la oportunidad de los fix and flip, que es comprar, refaccionar y revender departamentos. Así que creo que esa es una gran respuesta a tu pregunta, pero si no llegué a responder, me lo repreguntan. En ubicación o estado, siempre la ubicación es lo primero que determina todo el resto de las otras cosas. Porque fíjate que nuestra ponderación de la tabla del 3, que era 3, 6, 9, 12, que en los primeros 3 nos referíamos a ubicación, en realidad lo que estamos haciendo es ponderar la cuadra exacta frente a departamentos que ya se le parecen a la unidad y están ubicados en el mismo lugar. Pero cuando vos comparás zona con zona, en vez de lo que te acabo de decir de tasaciones, vas a ver que es todo incomparable, porque los precios cambian zarpado por ubicación. Y eso lo vemos acá, por ejemplo, en el límite de Recoleta y Valvanera, donde vos te vas a Viamonte y puedes conseguir oportunidades a $700 el metro, y no estoy delirándola. Y después en Recoleta, o sea, al norte de Avenida Santa Fe. Recoleta empieza en Córdoba, pero las 3 cuadras entre Córdoba y Santa Fe es Recoleta, pero para mí es como si fuese el nuevo 11, donde no cambia demasiado la zona y aumentan mucho los precios en relación a estas oportunidades inverosímiles de $700 el metro sobre Viamonte. Bueno, te vas, por ejemplo, no sé, a Pueyrredón y Peña y comprar a menos de $2.000 el metro es una gran oportunidad. Entonces, el precio que sería $1.700 en Pueyrredón y Peña es una gran oportunidad, al igual que es una gran oportunidad Pueyrredón y Viamonte a $700 el metro. Y cuando vos comparás ese número inverosímil de 1.700 dividido 700, te da que es 2.4 veces más en 15 cuadras al norte que 15 cuadras al sur. Así que José, esta pregunta es muy buena. Muchas gracias por haberla hecho. Creo que hemos elucubrado una respuesta más o menos coherente. En gastos de escrituración, me preguntan acá, Marina. En gastos de escrituración, ¿cuánto paga el comprador como proporción del vendedor? Ah, es interesante. Les voy a mostrar un caso sacando la dirección. A ver si lo puedo hacer, sí. Perfecto, y con esto voy a poder contarles un poquito. Es más, les puedo mostrar lo que nosotros usamos para asesorar a los clientes al momento de comprar y vender. Y les comparto pantalla de esto. Denme un segundo. Entregables, estoy buscándolo. Entregables, perfecto. Entro acá y ahora se los muestro. Y si quieren para el recorte, leo la pregunta después revuelta, así queda mejor. En gastos de escrituración, ¿cuánto paga el comprador como proporción del vendedor? Pregunta Marina. Respuesta Marina. Voy a mostrarte un documento, comparto pantalla. Nosotros tenemos varios documentos prearmados, uno de los cuales es qué acordar con el comprador de tu propiedad, qué acordar con la parte vendedora de tu propiedad, y después estos. ¿Cuáles son los gastos a la hora de comprar? Por ejemplo, ahora lo leemos juntos. ¿Cuáles son los gastos a la hora de comprar en Cava? Y después, ¿cuáles son los gastos a la hora de comprar en Provincia de Buenos Aires? Ese no lo vamos a ver. ¿Y cuáles son los gastos a la hora de vender en Cava? Vamos a ver a Cava como un ejemplo de lo que me estás preguntando. Y te comparto pantalla y agrando esto para que se pueda leer. Nosotros acá en este pequeño resumen pusimos 12 categorías de gastos. Y esto está bueno para que no casa un fulbo está por comprar una propiedad, o si tu tío está por comprar una propiedad o por venderla, pasale esto que le vas a agregar un montón de valor. Y los voy a hacer un repaso general y vamos a ir después metiéndonos en concreto en excepciones y cosas más copadas. 1. Honorarios de la inmobiliaria. Vos como comprador vas a pagar en general el 4%. Lo voy a empezar a anotar acá en una hojita.
4% más IVA si el inmobiliario es responsable inscripto. Después el impuesto de sellos, acá hay algo interesante. Lo que dice acá, voy a pasar a leerlo, es que el impuesto de sellos es un impuesto municipal. Por eso convive el impuesto de sellos con el impuesto a la transferencia de inmuebles y el impuesto a las ganancias, porque el ITI, el de transferencia de inmuebles, y ganancias son impuestos nacionales. Y el impuesto de sellos es de la capital federal. Entonces por eso pueden, porque si no, no podrían, porque no pueden dos impuestos grabar la misma operación en el mismo concepto en todo exactamente igual. Pueden grabar cosas distintas, pero no exactamente lo mismo. Entonces el impuesto de sellos es un impuesto municipal y en capital federal la alícuota es del 3,6%. 3,6%. Pero atención, ese 3,6 se suele pagar a medias entre la parte compradora y la vendedora, es decir, 1,8 cada parte. Sin embargo, y acá lo que dice este documento, lo voy a leer, pero ahora se los explico, dice, están exentas las ventas de hasta 6.250.000 pesos que tengan por objeto una vivienda única familiar de ocupación permanente. En el caso de que se trate de una compra para vivienda única, pero con un valor superior al exento, solo se abonará el 3,6 sobre el excedente. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando vos compras una propiedad, voy a poner la calculadora en pantalla, a $100.000, por ejemplo, $100.000, el valor en pesos sobre el cual se van a calcular los impuestos es al dólar oficial, entonces es por 130, ponele. Entonces sobre los 13 palos va a depender la condición del comprador para ver cuánto se paga de impuesto de sellos. Porque estos 13 palos, si el comprador no tiene otra vivienda, va a tener una exención de 6 palos 250. Entonces le resto 6.250 al precio y me queda un excedente de 6.750. Sobre esto calculo el 3,6, lo divido por 2 porque esta es la parte compradora que me da 121.500 y después si lo voy a pagar con dólares billete, lo puedo cambiar en una cotización libre. Por ejemplo, dólar bolsa. Y eso ya está a 2.50. Entonces terminan siendo $486. Que cuando $486 lo dividís 100.000, que era el precio, y lo multiplico por 100 para sacarle porcentaje, te da que terminás pagando 0,48% en vez de 1,8% como pareciera ser que ibas a pagar. Esto que acabo de decir, si se les resultó medio quilombo, vuelven a escucharlo. Pero atención, el impuesto de sellos es 3,6, 1,8 cada parte, pero como se calcula en base al precio en pesos, a pesar de que el precio se paga en dólares, suele ser menos dólares libres que dólares oficiales intervenidos. ¿Está bien? Entonces, el número 3, gastos de escrituración. Según el nuevo Código Civil y Comercial, la parte vendedora debe abonar los gastos preescriturarios y la parte compradora los gastos postescriturarios. Rondan entre el 0,5 y el 1% para cada una de las partes. Entonces, gasto de escrituración vas a tener 1%. Acá también, esto es medio difícil de calcular exactamente, pues son diversos gastos, inscripción, folio, bla, lo que sea, diversas cosas que es difícil de calcular. Después, honorario de la escribanía, como dice acá, corresponden a la confección y autorización de la escritura. Son abonados en su totalidad por la parte compradora. Al igual que con las inmobiliarias, hay libertad de precios, pero suelen estar entre el 1 y el 2% más IVA si es que corresponde. Entonces, le ponemos para redondear 1,5% más IVA de honorarios de la escribanía. Lo que va a ser en dólares libres, verdadero, dólares o en pesos equivalentes a los dólares libres, van a ser los honorarios de la inmobiliaria y los honorarios de la escribanía. ¿Está bien? Después 5. Estudio de títulos. Esto es interesante. Es un análisis que se realiza sobre los antecedentes legales de un inmueble. Lo suele abonar la parte vendedora, salvo que se pacte lo contrario. Que tiene que ver con lo de los gastos. Está medio metido con lo de los gastos, ¿está bien? Después, constitución del fondo de reserva, solamente aplica a departamentos a estrenar, no lo vamos a decir. Escritura de hipoteca, solamente aplica si están hipotecando el comprador la vivienda. Y acá sí es interesante, el impuesto a transferencia de inmuebles es un impuesto nacional, lo paga la parte vendedora, es decir, como ahora estamos viendo los compradores, no vamos a hablar de eso, y es del 1,5% el valor de escrituración, solo se abona cuando no es vivienda única, de la parte vendedora, ¿está bien? Porque si la parte vendedora está vendiendo su vivienda única de ocupación permanente, tiene exención también del ITI, por completo, no un monto exento como en el impuesto de sellos. Después, impuesto a las ganancias, un impuesto nacional, lo paga siempre la parte vendedora. Las personas físicas solo lo abonan con una alícuota del 15% de la ganancia entre el precio de compra ajustado y el precio de venta. Y sobre esto podemos meter mi blog, que es Santiago Magnin Medium, un blog histórico, porque ahora el blog mío posta de la empresa en realidad es de inmobiliarios.com y cuando haces clic acá es /blog y vas a un blog copado que tiene decenas de notas copadas. Pero un blog que yo tenía antes, que era santivende.medium.com, acá yo tenía este artículo, que fue el último, por eso me lo acordaba, que cómo se calcula el impuesto a la ganancia celular no compraventa inmobiliaria. De vuelta, hay que pensarlo bien, y acá está muy bien explicado, lo pueden ver ustedes solos, pero hay propiedades que se venden, por ejemplo, va a depender del contexto, pero quizás vos compraste una propiedad en $100.000 y después la vendés en $90.000, pensás que no vas a pagar impuesto a las ganancias, pues estás vendiendo 10 lucas abajo de lo que lo pagaste. Sin embargo, quizás sí pagás impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque en pesos, en teoría, ganaste plata, y hago muchísimas comillas en el aire.
Después impuesto a la transmisión gratuita de bienes es para la provincia de Buenos Aires y es en el caso de donaciones. IVA en viviendas a estrenar tiene que estar en el precio y los informes los tiene que pagar la inmobiliaria. Entonces, y después, por ejemplo, esto lo del estudio de títulos está involucrado en los gastos, está como metido los gastos de escrituración. Entonces vos como comprador vas a tener, y pongo la calculadora, y en base a esto te voy a hacer la comparación de comprador con vendedor, que es tu pregunta específica, no me la olvidé. Tenés 0,04 de honorario de la inmobiliaria, más IVA, ahora ponemos el IVA, más 1,5 de honorario de la escribanía, o sea que tenés 5,5 que tienen IVA. Le pongo el 1,21, entonces me da 6,65% de honorario de las dos partes. Después, va a depender en esto de cuánto está el dólar oficial, cuánto está el dólar libre. Después también cuánto van a terminar siendo los gastos específicamente. Entonces, es muy difícil de calcular esto. Suele ser menos de lo que voy a decir, pero para hacerlo fácil le puedo poner 2,8% de impuesto de sellos de una de las dos partes sin exención y sin mercado cambiario abierto, cosa que no pasa, pero para simplificar, y después le sumamos el 6,65 del cual hacíamos referencia. Entonces la parte compradora tiene redondeando 9,5% de gastos totales para hacer la operación entre honorarios, impuestos y bla bla bla, comisiones y la mar en coche. Y ahora entonces, después, ¿cuáles son los gastos a la hora de comprar? Provincia de Buenos Aires no lo vamos a ver, pero los gastos a la hora de vender en Cava, hay 2 o 3 cosas diferentes. Al momento de comprar siempre te van a cobrar lo mismo las inmobiliarias, pero al momento de vender va a depender de la inmobiliaria. Hay libertad de precios, por lo tanto hay inmobiliarias que trabajan al 2% de comisión, hay inmobiliarias al 3%, al 4%, cualquier valor. ¿Por qué? ¿Y por qué cobran 4 a cada parte? No sé qué. Y porque en general se comparten las operaciones. Entonces yo me garantizo cobrar cierto monto al cobrarle al propietario vendedor. Y después el que represente al comprador, que va a ser otra inmobiliaria, le va a cobrar al comprador. Entonces los honorarios de la inmobiliaria, si elegís una buena, van a ser 3%. Más IVA. ¿Está bien? Que era el 4 en el ejemplo anterior. Impuesto de sello, ya lo expliqué todo, no lo vamos a volver a explicar, pero acá corresponde el 1,8 que te quedaba del otro lado y al igual que los gastos, 1%, entonces te queda de vuelta 2,8 entre impuestos de sellos y gastos, pero acá como leímos en la parte anterior, los gastos de escrituración según el nuevo Código Civil y Comercial se abonan la parte vendedora, los gastos preescriturarios y la parte compradora, los gastos post-escriturarios. O sea, lo que se hace antes de escriturar, lo que se hace después de escriturar. Y rondan, para simplificarlo, el 1% para cada parte de esos post-escriturarios y preescriturarios, esos dos que estábamos hablando. Después algo interesante, honorario de la escribanía no va a pagar la parte vendedora, 0, no paga honorario de la escribanía, entonces ahí no tiene nada. Pero en general paga el ITI, excepto que esté vendiendo su única vivienda. Como en el ejemplo anterior consideramos que se paga totalidad de sellos, consideremos en este ejemplo que se paga totalidad del ITI, entonces se paga 1,5. Pero como no se pagan honorarios de la escribanía, ahí ya se termina todo el cálculo. Entonces de vuelta, suponiendo que no hay dos mercados de cambio o infinitos como hay en la realidad, y suponiendo que se paga la totalidad del ITI sin exención y la totalidad de sellos sin exención, te queda 0,03 por 1,21, comisión de la inmobiliaria, más 0,018, que es el impuesto de sello, más 0,01, que es los gastos, en este caso, como es la parte vendedora, son los gastos de antes de escriturar, es decir, los preescriturarios. Y después lo último que nos quedaría es el, 0,15, que es el ITI. Entonces te queda 7,93, más o menos redondeando, 8% para la parte vendedora. Si hacemos ahora 9,5 de los compradores dividido 0,8 de los vendedores, te da que los gastos de la parte compradora son más o menos 20% más que los de la parte vendedora. Esto es la teoría. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico para liquidarlo. Esto es un ejemplo verdadero que no voy a dar demasiado detalle porque lo voy a contar en otro video en el futuro. Pero una propiedad de $60.000 donde el comprador tiene exención por vivienda única, como el precio de $60.000 al dólar oficial que es 134, son 8 palos. Cuando vos 8 palos le restás toda la exención, te da que de ellos solo se pagan $236 de las dos puntas. Después, la inmobiliaria en este caso, como no le va a cobrar nada a la parte vendedora y va a cobrar la totalidad de la parte compradora, es decir, representa al comprador y se lleva el 4 más IVA, 2.900. 1,5 de la escribanía, 1.089. Y después los gastos pre y post escritura del 2% al oficial son $589. Entonces, en este ejemplo real, no paga ITI por la condición del vendedor, no paga ganancias por la condición del vendedor y tampoco hay honorario de la inmobiliaria porque la inmobiliaria solo representa la parte compradora.
En este caso, la totalidad de las dos puntas de los gastos, en vez de como acabamos de ver, que era 9,5 más 8, que parece ser una guasada en el mundo teórico, porque si vos sumás los dos gastos es 0.095 más 0.08, te da 17.5. Pero en este ejemplo real, en vez de 17.5, los gastos totales ascienden a 8%, menos de la mitad. Entonces, atención, porque a pesar de que la teoría indicaría que calculando cada cosita, sin apertura de dos mercados cambiarios, sin exenciones y sin no sé qué y sin no sé cuánto, te da 17.5% y quizá alguien se atemorice y dice, 10% de la compra y 8% de la venta, qué locura total. Tenés operaciones como esta que acabo de mostrar y hasta podría ser menos porque si la propiedad se vende en 50 no pagas impuestos de sellos en absoluto, por ejemplo. ¿Está bien? Y como la inmobiliaria y la escribanía tienen libertad de precios, podrías, si fueses un mal negociante, podrías negociar a la inmobiliaria y a la escribanía, cosa que no te conviene negociarla a la otra parte, ¿no? A la inmobiliaria y a la escribanía. Así que eso es todo. Creo que llegamos a responder esta pregunta. Me parece que quedó bastante digna, Marina, lo de gasto de escrituración. Pero si no, la repreguntamos. Vamos a ver qué tenemos en vivo. Político Honesto. ¿Cómo puede ser que está conectado Político Honesto? Que no anunciamos este Twitch. Es una cosa de locos. Dice, hola Santi querido, che, te recomiendo un libro que terminé este finde. No sé si lo leíste, pero te va a interesar. Se llama El Juego Infinito de Simon Sinek. No lo leí, así que me lo voy a anotar en el cuaderno. El Juego Infinito. Voy a tomar un poquito de café porque creo que vamos a llegar hasta las 6 con las 6 preguntas mínimas que tenemos que responder. Amigo político honesto, si querés hacer una pregunta, ya que somos pocos, puedes hacerla. Salvaterru dice, hola Santi, buenas tardes. Justo estoy yendo a rendir el segundo parcial de redacción jurídica. Me voy a perder el vivo de hoy. Perdón porque le cambiamos el horario. La verdad que estuve mal, pero bueno, hacemos lo que podemos. La próxima va a volver esto a las 9:30, como es el nuevo horario. Y ya no vamos a volver más a las 11 de la mañana. Va a quedar siempre de 9:30 a 11, que es un horario que garpó mucho, porque la vez pasada cuando hicimos de 9:30 a 11 tuvimos 50 y pico de personas muy mantenidas, y los videos funcionaron muy bien en YouTube también, así que se ve que es un horario que más o menos estoy despierto y puedo decir algo mínimamente coherente. Ahora vamos a responder una nueva pregunta de Manuel que dice, ¿hay que desconfiar si un inmueble está por debajo de su precio? Ningún inmueble está... Bueno, ahora vamos a responder este a Manuel, pero denme un segundo, tomamos un poquito de café. Y coincido con la parte que pone ese Manuel después de que ningún inmueble está... Bueno, ahora te voy a decir algo al respecto de eso. Vamos, Dan, con una pregunta a las 5:17. Santi, vi algunos desarrolladores que ofrecen 84 cuotas y entregan en 24 meses. ¿Cómo lo ves? Y desde el lado empresarial, ¿será negocio? Al menos los desarrolladores deben pensar que lo es. Muchas cosas no son negocio y se hacen igual. Y después fracasan y no se hacen más. Inclusive nosotros hacemos pruebas que nos parecen que van a funcionar y perdemos plata. Y alguien que lo ve quizá dice, che, Santi está haciendo tal cosa, debe funcionar. Y en realidad estamos probando. Y quizás no funciona. Ahora la respondemos. Emanuel dice, ¿hay que desconfiar si un inmueble está por debajo de su precio? La respuesta, vamos por partes. Te cuento una anécdota antes de empezar. Esta semana, creo que fue ayer o el lunes, hoy es miércoles, ¿no? Sí, bueno, y vendimos una propiedad en Constitución que se terminó cerrando, un 3 ambientes en Constitución, que se terminó cerrando a $28.000. $28.000. Estaba publicado a 30 y pico, pero tenía muchos problemas la propiedad. Primero, estaba en una mala zona de Constitución. Segundo, el departamento estaba totalmente a refaccionar. Tercero, el edificio no era el mejor edificio posible. Cuarto, el edificio no tenía consorcio. Quinto, el edificio no estaba conectado a la cloaca de la ciudad de Buenos Aires, cosa que yo pensé que en Capital no pasaba en ningún lado, pero en este caso pasaba, entre otras desgracias. La gente cuando veía la publicación de esta propiedad, como la publicamos nosotros, te imaginarás cómo estaba publicada. Estaba publicada con foto de fotógrafo, con un lindo plano mostrando que era un 3 ambiente con patio, con un video muy copado, muy vendedor, con una visita virtual en 360 grados que se veía bastante digna la propiedad, y esto la magia, con amoblamiento virtual. Una propiedad de 30 y pico de lucas en Constitución.
Entonces, ¿qué pasaba? Cuando a los chicos que estaban trabajando en esta propiedad los llamaban para preguntarle, che, vi esta propiedad sobre la calle Constitución, bla, no sé qué, la Marincoche, no sé qué decían. Pero, ¿estos son 30 y pico más 10 cuotas de $1.000? ¿O tiene alguna cuota que no me pusiste que cuando vayamos a verlo me lo vas a decir? No, no, el valor de lista es el correcto, hasta se puede negociar un poquito. En ese punto, por primera vez, no por primera, pero las pocas veces que pasa esto es delirante, se caían visitas porque la gente decía, esto es muy raro, me van a estafar. Se caía por eso. Entonces, hay algo interesante. Y voy a responder corto, como decimos siempre, Manuel, y después le damos un poco más de detalle. Ningún inmueble, y voy a reparafrasear algo que escribiste ahí en la pregunta, ningún inmueble está por debajo de su precio por mucho tiempo. Si un inmueble está publicado a un valor de lista, es decir, un valor de publicación, por debajo del precio de cierre coherente que debería tener, esa propiedad, si está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esté en Constitución, en Chacarita, en Parque Chas o en Villa Riachuelo, si está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una propiedad publicada en un valor de lista por debajo de su precio de cierre coherente, no dura nada en el mercado. Y nada es nada, ¿eh? Tengo también una anécdota que vamos a contar en algún video futuro, pero cuando yo me interesa una propiedad y veo que está publicada en lo que yo creo que es un valor de lista, que creo que está por debajo del precio de cierre posible, lo reservo en el mismo día, no dejo pasar ni un día. Porque al igual que un alquiler, que esto pasa mucho en los alquileres, si vos estás buscando un alquiler, no podés ir a ver un alquiler y pretender reservarlo la semana siguiente. La semana siguiente ya no está más ese 2 ambientes en Palermo, estás loco. No duran nada los alquileres. Bueno, eso pasa con los inmuebles que están por debajo de su precio probable de cierre si lo trabajase otro. O si lo publicase de otra forma, o si lo limpiasen un poco, si lo barriese, si abriese las persianas, si reparase dos boludeces. ¿Está bien? En consecuencia, cuando vos ves un inmueble que está por debajo de su precio mucho tiempo publicado, como era el caso de nuestro departamento de Constitución, que no estuvo mucho tiempo, pero vos entrabas a la posición y quizás estaba hace 3 semanas, lo cual es mucho para una propiedad que está por debajo de su precio. Pero ¿qué pasaba? Era una oportunidad, qué sé yo, pero el precio era más o menos 30 lucas, se vendió en 28. ¿Por qué? Porque se había reservado, no sé, en 32 y después con cada cosa con cada nuevo problema que se iba pasando, porque había como 16 problemas, de los cuales ya le habíamos avisado al propietario, pero por ejemplo, como el departamento estaba a refaccionar, un día se inundó un pedazo del departamento porque no se hizo las refacciones que había que hacerse antes. Entonces, habían pasado cosas que se sucedieron después de que publicamos la propiedad, entonces hubo que avisarle al comprador y hubo que renegociar todo. Bueno, pero estoy haciendo la larga. A lo que voy es, ¿ese departamento de Constitución estaba barato? No sé, estaba a lo que es un precio de cierre para vender un 3 ambientes en planta baja, refaccionar en una mala zona de Constitución, sin cloaca y sin consorcio, pero no sé si era una super oportunidad. ¿Se puede ganar plata? Fortuna se pueden ganar con esas oportunidades. ¿Por qué? Porque si solucionás todos esos problemas, quizá ganás plata después. Pero eso no quiere decir que el precio esté mal puesto. Entonces, cuando vos ves una propiedad que está mucho tiempo publicada y te parece que está por debajo de su precio, en realidad no está por debajo de su precio. Tiene problemas que vos no estás viendo. Eso es lo que creo Manuel. Y si efectivamente no tiene ningún problema y está hace 2 meses publicado, raro sospechá. Y acá hay algo interesante también de otra anécdota que no voy a contar entera para no hacerla larga. Pero lo que pasa mucho en el mercado es que vos tenés propiedades quizás, ponele, publicadas en 90 lucas, que empezaron a ser publicadas en enero del 2022. ¿Por qué? Porque se había vendido a 80 un departamento parecido en el edificio, pero en enero del 2021 los precios bajan 12% por año. Por lo tanto, cuando vos acumulás 2 años, te da bastante la baja. En consecuencia, ya no vale más 80. Y si se le quería sacar 80, había que estar en 86 con más máximo, no en 90, ponele. Entonces la propiedad está ahí papando moscas en el mercado, ensuciando los portales inmobiliarios, complicándonos el laburo a los que queremos vender de verdad. Y ahí hay algo súper interesante también, y esto lo meto como un tema extra acá en el medio, y es que, y con esto voy a empezar a hacer un poquito más de barullo en todos lados, recorriendo los barrios, y es algo que hablaba el otro día con Fernando Pozzi, una inmobiliaria de Pacheco, que lo que él decía es que hay un problema de incentivos en la industria si vos en el mismo lugar tenés a una inmobiliaria que alquila propiedades, que hace administraciones y que vende. Y yo esto había pensado desde el lado yo lo pensaba siempre desde el lado de, estos 3 negocios no son complementarios porque los perfiles que están en estos 3 negocios son perfiles de personas diferentes. En consecuencia, para hacer bien los 3 negocios necesitas
Por ejemplo, para la administración, ¿a quién necesitas? A una persona con la piel, pero con un cuero duro. ¿Por qué? Porque le van a pegar todos los días. Le van a gritar todos los días, lo van a putear todos los días. Por lo tanto, si vos tomás a una persona que es medio blandengue, no dura 2 minutos administrando alquileres. Sin embargo, una persona que sea muy buena vendedora puede no tener esa mega coraza, sino que es muy persuasiva, empática y otro perfil. Entonces lo que yo pensaba es, no puedes tener el mismo negocio con los mismos empleados gestionando esto y esto, que son dos negocios absolutamente diferentes. Son más diferentes que una librería y una ferretería. Porque vos en la librería y en la ferretería podrías tener un empleado más o menos, igual estaría mal, pero no tan mal como administración de alquileres y ventas en el mismo negocio. Pero sin embargo, lo que él me contaba era algo aún más interesante de lo que yo venía repitiendo hasta ahora, y es que no solo estos negocios son diferentes y requieren personas diferentes, sino que tienen incentivos contrapuestos. Si un propietario te dio 20 propiedades a vos para gestionarle el alquiler y administrarlos, son 20, y de esos 20 sobre los alquileres, sobre 20 alquileres vas a ganar el 5%, que es mucha plata. Cuando ese propietario tenga que vender, te va a pedir una tasación a vos, obviamente. Cuando vos le digas que la propiedad vale 150, pero él quiere 200 lucas, ¿qué va a pasar? No le vas a poder decir que no se lo publicás en 200. Y vas a tener que publicarlo en 200. ¿Por qué? Porque si no, perderías, entre comillas, los 20 alquileres que te dan de comer todos los meses. Y como la forma de laburar ya empieza a ser publicar en 200 lo que vale 150, ya nunca vas a vender una propiedad. Por lo tanto, cada vez vas a depender más de la administración de alquileres. Al depender de la administración de alquileres, los propietarios de los alquileres esos te van a poner los precios a vos y vos no vas a poder tasar. Por una cuestión de incentivos, no porque te la banques o no te la banques o lo que fuese. Por una cuestión de incentivos. Entonces ahí hay un concepto súper interesante. Emanuel, para responder, ¿hay que desconfiar si un inmueble está por debajo de su precio mucho tiempo? Sin lugar a dudas hay que sospechar porque hay algo raro ahí. Ningún inmueble está por debajo de su precio por mucho tiempo. Y mucho tiempo son 2 semanas. Si una propiedad sale en Recoleta, sale en Retiro, en Recoleta, en Palermo, en Belgrano, en Núñez, Corredor Norte, o sale inclusive Corredor Oeste, sale en San Nicolás, en Montserrat, en Valvanera, en Almagro, en Villa Crespo, etc., en esos barrios no puede haber una propiedad nunca publicada en un valor de lista o de publicación por debajo de un precio de cierre posible por más de 2 semanas. Es más, una propiedad de oportunidad que esté más del 10% abajo de lo que es un precio de cierre probable, no llega al siguiente día. Y perdón, me fui por la rama. Toda la historia anterior que había contado, la había contado para decir que, atención, porque hay propiedades que están publicadas hace 4 meses, 6 meses, un año, pero que sin embargo el precio que vos estás viendo en el portal es un precio que se actualizó ahora. Y esto lo cuento porque el otro día vi una propiedad que se había achurado 30% en un solo día, no en un correr del tiempo, después de estar 2 años publicada. ¿Está bien? Ponerle que estaba 100 para redondear, 100 pasó a 70. Entonces en 70 era ponerle una oportunidad, estaba levemente por debajo del precio de cierre probable, que quizá era 75, pero eso era de un día para otro. Entonces si alguien veía la publicación decía, che, pero está hace 2 años en venta, esto es una porquería, no lo va a comprar nadie. No, está hace 2 años, pero estaba 100 y valía 75. Comprándolo en 70 lo estás comprando por debajo del precio posible que se le puede sacar a la propiedad. Gracias, Emanuel, por la pregunta. Vamos a ver acá. Increíblemente Chelo está mandando preguntas. Saludos de Rosario. Vamos, Chelo. Político en este dice, me pareció raro que no te hayas conectado hoy a la mañana. Recién estaba preparándome el mate y me notificó la app de Twitch. Eso es sorprendente que Twitch está acá bancando la parada. Si usás Twitter te sirve para anunciar cosas así inesperadas o para crear expectativas sobre nuevos anuncios. También puedes hacer encuestas y demás. Sí, estaría bueno. La verdad que tristemente, y te lo digo político en esto para responder, para darle bola a ustedes que están conectados, esto lo estoy haciendo ahora porque si no, el día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, que son 6 días, me va a faltar el video de cada una de las preguntas que vamos respondiendo con esto. Y esas preguntas para mí son súper, súper claves y las necesito para tener un negocio saludable. Ahora voy a responder una pregunta de tasación que me hacen acá. Voy a tratar de abrir una tasación, a ver si tengo acá para... creo que esta puede andar. A ver si es esta. Puede ser esto, sí. Bueno. Voy a leer la pregunta. La pregunta de alguien de una inmobiliaria que se llama Cent 21. No voy a decir el nombre para no prender fuego a la persona. Dice, ¿qué esperar de una tasación en el 2022?
como cliente de una tasación, ¿qué me tendrían que dar en una tasación? Perdón, se están repitiendo las palabras. Bueno, vamos a tratar de releerla para que quede en el video más coherentemente. ¿Qué esperar de una tasación en el 2022? Acá pregunta una colega, pero lo voy a responder del lado del cliente porque me lo están preguntando como desde el lado, a pesar que colega, como del lado del cliente. Así que voy a mostrarles algo que puede estar bueno. Nosotros, todas las cosas que hacemos en Inmobiliarios las hacemos editables. Voy a tratar de mover esto a ver si se aparece bien. Ahí ven bastante bien, ¿no? Las hacemos editables y en Canva, pues es una herramienta fácil de usar, donde un diseñador gráfico puede meterle mano a esto. Y esto obviamente no vean los colores, porque los colores están todos chanfleados, porque esto hay que adaptarle los colores. Pero les voy a mostrar lo que nuestra carpeta de tasación tiene, que es lo que creo que un cliente debiera obtener en una tasación o en una pre-tasación, lo básico que debiera obtener, y cómo esto vos lo podés chorear, adaptar, tomarlo prestado, tomar como idea o lo que fuese. Nosotros lo que ponemos en la página 2 de nuestras tasaciones es la cantidad de propiedades en venta. De vuelta, esta no le vean el diseño, pues está medio feucho, pero no pasa nada. Ponemos la cantidad de propiedades en venta, que ese número sale de Zona Prop, y la cantidad de propiedades vendidas, que este número sale del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para empezar directamente al hueso, para darle el mensaje al propietario de que hoy se vende solo el 1% de lo publicado, aunque este creo que es una tasación vieja, pero vamos a ir a una nueva. Modelo tasación Cava, a ver si es esta, una más nueva. A ver. Tuki. Bueno, esta no es la última, pero es de enero del 2022. Tasación Cava genérico, a ver si es esta la más moderna. Abril 2022, esta es más moderna. Vamos acá. Como ven, acá ya cambió la forma en la cual mostrábamos esta información de la página número 2. Hay 100 casitas y se pinta una sola casita. ¿Por qué? Para demostrar que 2.566 ventas sobre 160.000 propiedades en venta es el 1,6%, que es lo que dice acá. Entonces es el primer mensaje. Y lo que dice acá abajo, chiquito, que lo agrando para que lo lean, lo que dice acá abajo dice: los valores de publicación no reflejan la realidad. Lo que importa son los precios de cierre. ¿Por qué? Porque si ustedes no dan este mensaje como primer mensaje, lo que va a pasar es que Doña Rosa les va a decir: che, pero todo bien, vos me lo tasaste en 100, pero el de acá arriba está publicado en 150. Y la respuesta es: publicar se puede publicar a cualquier delirio, porque justamente le estoy diciendo que hay 160.000 avisos y solo 2.500 ventas. Por tanto, solo venden los que salen a valores competitivos. Nadie va a vender en 150 este departamento de acá arriba. Entonces no se va a vender. Entonces ese mensaje puede pasar al mostrar estos números como primera información. Y esto es lo que debiera esperar un cliente también en recibir en una tasación, un poco de información de valor. Después le mostramos cuántas escrituras hay en Cava de forma de una evolución. Después, si quieren, les puedo mostrar también el informe que nosotros hacemos una vez por trimestre para dar uno o dos datos copados. A cuánto se publican las propiedades, mostramos la evolución de los valores de lista, que arriba dijimos que no servían para nada, pero igual esto es interesante. ¿Por qué? Porque al mostrarle vos la evolución de los valores de lista y al mostrar a cuánto se publican las propiedades, le decís el promedio de lo publicado, que como vimos en la página anterior, no sirve para nada, comillas, este valor está a valores del 2011, ¿está bien? Y en el 2011 los valores de lista sí demostraban algo relevante. Por lo tanto, si la mayor parte de lo publicado es basura que no se va a vender, e igual el promedio es 1.500 y pico de dólares, estamos diciendo que estamos en precios de antes del 2011, pero considerablemente antes, ¿está bien? Yo veo los precios más o menos en el 2008. Pero esta parte ya es la que no se puede saber a ciencia cierta, pero sí se puede dar un contexto. Si la persona compró en el 2018, va a vender por debajo de lo que lo compró. Compró en el 2019 también. Compró en el 2015, va a vender por debajo de lo que lo compró. Compró en el 2013, va a vender por debajo de lo que lo compró. Está bien, triste, pero es lo que es. Y ahí ya puedes empezar a filtrar a los clientes para ver si tenés enfrente a alguien que quiere vender de verdad o quiere jugar a vender en 150 lo que vale 100. Página 4. Seguimos hablando de la diferencia de valores de lista y precio de cierre, porque con este gráfico que lo tomamos prestado del amigo Gary Keller, fundador de Keller Williams, que lo tiene para Estados Unidos y lo adaptamos a Argentina, ponemos el precio en este eje y el tiempo en este otro eje, y lo que decimos es: si vos salís acá arriba y los precios de cierre van por acá, cuando salís acá, ¿qué va a pasar? Vas a estar 3 meses, 4 meses probando ese valor de lista. Como no se va a vender, vas a bajar. Pero cuando bajaste a un nuevo valor de lista que es este, corregiste el precio, corregiste el valor de lista. En realidad, cuando corregiste este valor de lista, los precios siguen bajando acá abajo. Entonces de vuelta está fuera de precio. Tenés que volver a corregir
Y entonces así seguís infinitamente corriendo de atrás al mercado y no vas a vender nunca. Nunca vas a vender, tristeza. Entonces acá lo que dice es un poquito la explicación. Si decidís vender en un mercado donde los precios tienden a la baja, podés encontrarte en la situación de perseguir de atrás a los precios. Porque los precios de las propiedades siempre caen más rápido que los ajustes de precio que podamos hacer. Por eso es clave salir ahora al valor correcto y vender ahora. No dejarlo para la marchanta y que no se concrete nunca. Y este panorama que acabo de mostrar es muy diferente al panorama 2002-2018, y por esto es muy importante, porque fue un quindenio, 15 años, de suba de precios casi ininterrumpida, con un pequeño valle en el primer cepo kirchnerista. Entonces, cuando vos a un inmobiliario o a un cliente final que viene comprando propiedades y revendiéndolas cada 2-3 años, y siempre ganando plata porque los precios subían, es muy difícil explicarle esto. Es un cambio de paradigma muy zarpado, muy pero muy zarpado. Después de vuelta volvemos sobre la misma información mostrada diferente y ponemos ¿por qué la comercialización importa? Porque hay una venta cada 62 avisos, entonces ni siquiera saliendo en precios que te garantizás vender. Y esto yo lo veo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hay propiedades que si nosotros las tuviéramos, ya las hubiéramos vendido, pero que no se venden porque no se ven. Y si no se ven, nadie te va a llamar. Y si nadie te llama, nadie va a ver la propiedad. Y si nadie va a ver la propiedad, nadie te va a hacer una reserva, ¿está bien? Entonces es clave la comercialización. Y acá damos un pequeño autobombo de nosotros tenemos la mejor comercialización. Y ponemos de vuelta 3, 4 cositos, uno tildadito que dice si tu propiedad está en precio y bien comercializada, se venderá. Las dos cosas juntas. Si tu propiedad no está en precio y está mal comercializada, obvio que no se venderá. Pero sin embargo, si está en precio, pero mal comercializada, no se va a vender. Y otra cosa loca, si está bien comercializada la magia de inmobiliarios, pero no está en precio, no se va a vender tampoco. Entonces, el objetivo de esta página 5 de la tasación es darle un panorama de, si no salimos en precio y con buena comercialización, no vendés ni en pedo. Entonces, elegí bien a la inmobiliaria, a nosotros o a quien sea, pero elegí bien. Y por otro lado, decidí salir a un valor de lista coherente para este mercado. Después, página 6, mostramos qué está pasando en la zona de influencia de la persona, mostrándole propiedades que estén alrededor. Y le mostramos a cuánto están los más baratos, a cuánto está el promedio de la zona y a cuánto están los más caros. ¿Para qué? Para decirles, tenemos que salir a competir acá, en los más baratos. Si te estoy diciendo arriba, que lo mostré antes, que se vende una de 62, que se venden 2.500 sobre 160.000, claramente no podemos salir a competir acá en el medio de mitad de tabla, ¿está bien? Y después, muy brevemente, mostramos acá de qué hacemos para vender en menos de 4 meses, fotos profesionales, tour en 360 grados, plano, super destacado Premier, video, si podemos con dron, y ponemos que menos del 1% de los avisos están 100% completos con esta completitud de estas 5 cosas que acabamos de mostrar. Los avisos completos se muestran primero. Solo el 4.5% de la oferta de esas 160.000 bestiales tiene tour virtual, solo el 11.3% tiene plano y solo el 13.7% tiene video. Y nosotros tenemos todo. Y además tenemos amoblamiento virtual, cosa que acá no lo pusimos, pero que se hace en las propiedades vacías. El 90% de nuestras reservas transcurren en los primeros 4 meses. Esto es espectacular porque quiere decir que si se vende la propiedad se va a vender rápido. Y si no, no se va a vender nunca. Obviamente no ponemos en la tasación, y voy a dejar de compartir pantalla, pues esto es lo que creo que tiene que tener una tasación. No todo un detalle fulminante de la tabla de Rogge, de que por favor, o sea, es un delirio eso, poner algo así en una tasación. Entonces, nosotros después de todo esto, ahí sí vamos a la propiedad y damos un poquito de detalle. Pero obvio, lo que no estoy poniendo acá es que más o menos la mitad de las propiedades captadas no las vendemos. Es un gran porcentaje tener, el número hoy es 52% de rotación de cartera. Sin embargo, para mí es deprimente que la mitad de las propiedades captadas no las vendamos. Pero de las vendidas, del 52%, el 90% de las reservas transcurren en los primeros 4 meses. ¿Por qué? Porque el mercado va a la baja. Esto es lo que hay que saber explicar. Si el mercado va a la baja, la propiedad se vende rápido o no se vende nunca si no le ajustás el precio después. Y de vuelta, lo que le pasa a la gente que en general ajusta el precio, y ya conté esto, pero es una anécdota que a mí me fulmina la cabeza. Yo tenía un vecino en el último edificio donde vendí una propiedad mía propia, que nosotros salimos en 160 lucas con un departamento refaccionado nuevo y él pedía 160 por un departamento a refaccionar igual al nuestro. Long story short, ahora, muchos años después, ese departamento que pedía 160 pide 85. Esto quiere decir que perdió 80 lucas, ¿no? Nunca valió 160 ni 150 su departamento. Si nosotros vendimos en 156 refaccionado nuevo. Valía 120 en ese momento, que los podría haber tenido en la mano. Hoy ese departamento vale 75. Estando publicado en 85, sigue arriba del valor de lista correcto que tendría que estar, que sería 79 para cerrar en 75. ¿Está bien? Entonces, esa persona está perdiendo más plata de lo que
por correr al mercado de atrás que lo que gana trabajando. Es grave. Es grave, pero heavy metal. O sea, es una cosa totalmente delirante. Pero lo que estoy diciendo es que si la propiedad valía 120 lucas y ahora esa propiedad vale 75, la persona perdió $45.000. En ponerle 36 meses perdió $1.250 por mes. El RIPTE en Argentina son $500 por mes. Si la persona gana el doble que el trabajador promedio en Argentina, gana hoy 250.000 pesos billete al bolsillo, está perdiendo más plata por tener la propiedad mal publicada que lo que gana trabajando todo el mes. Esto es grave. Dejo un segundo de silencio para ver la gravedad de esto. Entonces creo que hay una responsabilidad muy grande del corretaje inmobiliario en su conjunto de hacer tasaciones coherentes. Dan dice, ¿para cuándo el vivo de inversiones? Estos meses son clave. Coincido con Dan, es un momento clave. Y tengo como una infinidad de preguntas de inversión, tipo, ¿qué hacer en que invertir mis ahorros de $1.000? ¿Qué hacer en que invertir en mis ahorros de $10.000? Y después, tipo, ¿cuál fue tu primera inversión en bolsa? ¿Cómo le creas una cuenta a tus hijos? ¿Cómo calculas el riesgo de una inversión? ¿Cómo clonar a grandes inversores sin decidir armando reglas específicas preestablecidas? ¿Qué tesis escribís previo a invertir en una empresa? ¿Es mejor invertir en ETFs o en acciones individuales? ¿Por qué no tenés acciones de Berkshire Hathaway si sos fan de Warren Buffett? Tengo acciones de Berkshire Hathaway, así que esto debe ser viejo. ¿Qué método de evaluación usás? ¿Cómo evaluás a una empresa que recién hizo su IPO? Si todas las acciones cayeran 80%, ¿vos qué harías? ¿Cómo vendés un negocio? ¿Cuándo vendés un negocio? ¿Estarías dispuesto a comprar una empresa que cotice por debajo de su NCAV o de su book value? Bueno, hay una infinidad de preguntas de inversión. Creo que habría que hacerlo como en otro día. No sé cómo carajo vamos a hacer con lo de las inversiones, pero lo quiero hacer, Dan, así que tarde o temprano lo tendríamos que hacer, me parece. ¿Cuáles son los libros? Pregunta... esta puede ser buena. ¿Cuáles son los mejores libros escritos por corredores inmobiliarios, Santi? Lo que pasa es que tendría que ir. Los podría seleccionar si me dan 2 segundos. Los voy a agarrar. Es más. Sí, aguántenme un toque. Que los agarro 2 o 3 libros y se los muestro como ejemplo de lo primero que tengo acá a mano para mostrar. Que creo que hay mucha info copada de corredores inmobiliarios exitosos. Y en muchas cosas no hay que reinventar la rueda. Ya está inventada la rueda. Dame un segundo. Bueno, algunos no los encontré, pero vamos a ir por una pequeña selección para empezar. Creo que el libro por excelencia número 1, si van a leer uno solo, tienen que leer el libro del amigo Gary Keller, fundador de Keller Williams, The Millionaire Real Estate Agent. En castellano se llama igual, o sea, en inglés, o sea, la edición en castellano se llama igual con un título en inglés que es The Millionaire Real Estate Agent. Si le quieren leer me lo piden, me whatsappean, mi celular es 11 3600 21 53, les presto el libro, ping, ya está, listo. The Millionaire Real Estate Agent de Gary Keller. Gary Keller, fundador de Keller Williams, es la inmobiliaria privada más grande del mundo. Segundo, Brian Buffini, inmobiliario reconvertido en coach, vendedor de cursos para inmobiliarios. Este es un libro cortito de Brian Buffini, tiene otro más largo que lo tengo ahí, pero este mejor. Este se llama Work by Referral, no está en castellano, que es trabajar por referidos. Este libro es muy bueno y es muy cortito, no dura casi nada y está muy bueno, espectacular. Tercer libro de Dave Liniger, fundador de RE/MAX, Everybody Wins, librazo. Creo que el 90% de los que trabajan en RE/MAX probablemente no hayan leído este libro. Y es buenísimo, o sea, es un gran libro, fíjense si lo consiguen, tampoco está en castellano. Otro libro, No One Succeeds Alone, de Robert Reffkin. Robert Reffkin es el fundador de Compass, que en su momento, hasta hace muy poco, fue la inmobiliaria tecnológica más valiosa del mundo. Capo Robert, capo total.
Ahí son 4 que acabo de recomendar. Además de estos 4, no sé por qué no los estoy encontrando. Deme un segundo más. Tengo unos libros del amigo Ryan Serhant, que sería el quinto. Son 2 libros de Ryan Serhant. Uno es Sell It Like Serhant y el otro es Big Money Energy. O sea, vamos, 5 recomendaciones de 5 autores distintos, todos inmobiliarios. Y hay uno más que es... Bueno, no lo encuentro, pero hay dos autores más que son inmobiliarios, son buenos, que si los quieren googlear los pueden encontrar, que son los que también están en la serie esta en la cual Ryan Serhant está, que es... A ver, dame un segundo porque no me acuerdo el dato. Ryan Serhant. A ver cómo se llamaba. Ah, Million Dollar Listing. En Million Dollar Listing hay 2 que salen ahí, que uno es Fredrik Eklund. Tiene un libro y a pesar de que a mí no me gustó, es corredor inmobiliario súper exitoso, así que algo ahí debe haber. Y después hay otro también inmobiliario súper exitoso que creo que ese otro sale en Million Dollar Listing Los Ángeles y no en Million Dollar Listing New York. Que sí, es Josh Altman. Entonces ahí hicimos 7 corredores inmobiliarios que tienen sus propios libros, están muy buenos. El libro, vamos a ver, Josh Altman Books, creo que tiene 2 también. El segundo no lo leí, de Altman Close, no lo leí. Leí It's Your Move de Altman, que tampoco me gustó como el de Eklund, pero que supongo que tiene algo muy interesante también porque es crack y le va muy bien en Los Ángeles. Dicho eso, este es el libro. Este es el libro. Gary Keller tiene un montón de libros inmobiliarios, no es este el único. Pero este es el libro. Es la receta, la Biblia absoluta. Y si lo van a complementar con un solo libro más, tiene que ser este libro de Brian Buffini, que vende curso, $500, $1,000. Acá dice todo. La joda es que acá dice lo que hay que hacer, que las ideas son medio boludas, pero si vos lo aplicás, es un negocio hacer esto. De simple. Gracias por la pregunta, gran pregunta la de los libros, me encanta. Y la última pregunta que tengo acá de las 6 que teníamos que hacer es la de... Esta es buena, pero quiero abrir mi canal de YouTube y mostrarles un poquito alguna cosita para darle contexto. Me dicen, ¿vivís de tu trabajo o vivís de YouTube? Bueno, ¿vivo de mi trabajo o vivo de YouTube? Primero que YouTube es mi trabajo. Pero esto lo suelo decir, que hay que ver si encuentro una presentación, que quiero encontrarla. Pero suelo decir cuando doy alguna charla en mi autopresentación que tengo 3 kiosquitos. Y los 3 kiosquitos, ninguno de los 3 es YouTube, a pesar de que me da plata y ahora les voy a mostrar cuánto por si les da esa curiosidad. Mi primer kiosquito es ser speaker, es decir, vender charlas por los barrios. Mi segundo kiosquito es tener una inmobiliaria, Santiago Magnín, vendemos propiedades. Y mi tercer kiosquito es de inmobiliarios.com, una red inmobiliaria que le provee servicios a corredores inmobiliarios exitosos para que sean aún más exitosos. Acá voy a ver si encuentro una presentación que quiero mostrarte para esto. A ver si lo encuentro. No sé si lo voy a encontrar. No lo encontré. Pero bueno, entonces te voy a mostrar como dato de color lo de YouTube. Yo me meto en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube tiene hoy 14.800 suscriptores. Como tengo una personalidad bastante competitiva, me gusta competir en todo. Y lo que yo medía acá hasta el 2021 era... mi objetivo de 2021 fue construir el canal de YouTube más importante para inmobiliarios de Argentina. En diciembre del 2021 no lo logré, quedé segundo. Y los primeros meses del 2022 ya lo logré y tuve el canal de YouTube para inmobiliarios número 1 de Argentina. Ahora mi objetivo 2022, que no creo que lo logre, pero voy a hacer todo lo posible para lograrlo, pero es porque está difícil, es construir el canal de YouTube número 1 para corredores inmobiliarios de todo Hispanoamérica, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Bolivia, hasta México y de España, Guinea Ecuatorial, en todos los lugares donde se hable castellano. El primer canal para Realtors tiene que ser el mío. Hoy todavía no lo logramos, como ven acá, 14.800 suscriptores. Si ponen más información en cualquier canal, van a ver acá la cantidad de visualizaciones de todos los videos del canal. Mi canal tiene 1.600.000 y pico de visualizaciones. Si yo acá pongo Vane Monroe, por ejemplo, acuérdense que el mío 14.800, Vane Monroe 14.600 y en más información
400 y pico, o sea que en cantidad de suscriptores me puede volver a pasar, en visualización estamos lejos. Y después sí, o sea, ahí estaría yo en el podio, puesto número 3 en Hispanoamérica. El canal número 2 es Latitud Inmobiliaria TV con 30.800 suscriptores. Este es mi nuevo objetivo a superar. Estoy lejísimo, estoy menos de la mitad, muy complicado superar, pero mi crecimiento es más rápido que este canal, así que tengo esperanza. Dicho todo eso, cuando voy a YouTube Studio, les voy a compartir que a pesar de que esto no es un kiosco, de los 3 que acabo de mencionar, por ejemplo, acá, últimos 28 días me facturó $115, algo es algo, y últimos 90 días facturó $348. O sea, que 348 dividido 3, que son 3 meses, son $116 por 250 que está el dólar, 30 lucardas me da este canal de YouTube. O sea que sería un tercio de un sueldo de un empleado en relación de dependencia administrativo, sindicalizado, en empleado de comercio, bla, bla, bla. Que esto también me lo preguntan a veces, lo podemos hacer ahora en 2 segundos. Si usted pone liquidación, sueldo, empleado de comercio, llegan al blog de este Jorge Bea, que no lo conozco, pero es un contador que hace un gran blog. Y cuando ponen acá, ponen pipipín julio 2022 y les da acá, el salario de julio es 90 lucas netas de un empleado en relación de dependencia de, por ejemplo, empleados de comercio sindicalizado. Entonces, mi canal de YouTube es un tercio de un empleado. Tengo acá laburando. Si tuviera 3 canales de YouTube, ganaría un sueldo sin laburar. Y sin contar los 3 kioscos. Así que está muy bien. Pero esto ya lo expliqué más una vez. Los 3 kioscos viven del canal de YouTube. Y viven de TikTok. Y viven de Twitch. Y viven de los blogs que tenemos. Y viven de las campañas que hacemos en AdWords en su momento. En Facebook Ads en su momento. Y ahora de vuelta en AdWords. Y viven de un montón de cosas que yo las tengo anotadas acá, que las tengo divididas entre distintas personas. Viven del newsletter, viven del reporte trimestral que hacemos, vivirán en el futuro del libro que voy a lanzar, del curso que voy a lanzar. Y todo esto es como lo que alimenta lo que los yankees llaman el top of the funnel, que ya lo mencioné más una vez, pero con esto vamos a liquidar el Twitch de hoy. Y es que mi objetivo es llegar a 50.000 personas por mes para alimentar el segundo y el tercer kiosquito. El segundo kiosquito de vender propiedades, las 50.000 personas de alcance me tienen que traer 21 tasaciones para convertirse en 3 captaciones en 1.5 ventas por mes. Ese es mi objetivo. Ahora en el segundo semestre aumenté ese objetivo y lo puse un poquito más arriba, pero no lo voy a comentar. Si quieren saber algo más de esto, me lo comentan en los comentarios y lo vemos en la próxima. Y después el tercer kiosquito, el de inmobiliarios.com, los 50.000 de alcance se deben convertir todos los meses en 120 contactos / formularios completos de gente que se postula de inmobiliarios. De esos 120 tienen que ser 40 postulantes de calidad, es el que cumplan los requisitos mínimos para trabajar en de inmobiliarios. De esos 40 tienen que entrar 4 y de los 4 que entren 3 tienen que vender algo y 2 tienen que ser superavitarios para nosotros. Eso ha sido todo. Y ahora vamos a leer acá un poquito lo que me están poniendo. ¿Cuál es la Biblia? Que me lo perdí, no escuché, dice Alan. La Biblia del corretaje inmobiliario, no de lo inmobiliario en general, del corretaje inmobiliario es esta. The Millionaire Real Estate Agent de Gary Keller. Libro rojo. Si ponen libro rojo inmobiliario van a llegar a este. El nivel de posicionamiento es zarpado. Y lo que sería el Nuevo Testamento, si el otro es el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento, es Work by Referral de Brian Buffini. Un libro muy cortito, lo ven acá, tipo, es muy cortito, ya tiene muy pocas páginas y ya se termina, tiene letra grande, es fácil de leer esto, no pueden dejar de leerlo. Lo malo de este es que no está traducido al castellano. Y después en segundo o tercer nivel decíamos los libros de Ryan Serhant, un crack total, el libro de Robert Reffkin, que me está gustando, el libro de Dave Liniger, fundador de RE/MAX, también me gustó mucho, y después en cuarto nivel lo del resto de los inmobiliarios, que los libros dejan bastante que desear, no agregan tanto valor. Pero bueno, es muy meritorio igual hacer un libro. Yo supongo que me va a pasar eso. Vamos a ir al quinto nivel cuando lancemos el mío. Esperemos que no. Gracias a todos por estar presentes a pesar de que no anunciamos esto con un horario coherente. Gracias Alan, gracias Bárbara, gracias Barbarroja, gracias Chelo, gracias Commander, gracias Dan, gracias Eve, gracias Gómez. Está mi madre también conectada, impresionante. Gracias Ice Wizards, gracias Mati Roncoso, gracias Nietzsche, gracias Político Honesto que siempre está presente y no sé ni cómo se llama verdaderamente. Gracias Yanuala, gracias Tomás Bad. Y esto va a darle de comer a los canales de YouTube después. Así que si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse. Muchas gracias, abrazo, adiós.